¿qué te parece para que podamos iniciar? Muy buenos días a todos y todas, darles la bienvenida a esta semana número 14, ya esto se nos acabó, de formación de este diplomado tan importante que les deja a ustedes una tarea más importante todavía, que es hacer el ejercicio de réplica en cada uno de sus territorios, tratar de estudiar y macear al máximo los documentos que se han dejado y plantear algunos otros que puedan también permitirnos tener mayores argumentos y más sólidos para poder salir en unidad a confrontar las políticas nefastas que están en curso en este momento. Hoy tenemos un tema muy importante que va a ser orientado y coordinado por nuestro compañero Gustavito en esta semana 14 y está directamente relacionado con esas estrategias de participación escolar que nosotros generalmente, digamos, subvaloramos, si se quiere. Y nos acompañará el desarrollo de la temática el profesor Omar Arango. Gustavito, muy buenos días, tienes la palabra. Muy buenos días, Ana María, y todos y todas las presentes. Muy agradable encontrarnos nuevamente en esta semana 14, ya en la recta final de nuestra segunda versión del diplomado FECODE Universidad Pedagógica Nacional, con un tema muy valioso para el magisterio colombiano. Hoy nos acompaña el directivo de FECODE, el compañero Omar Arango. Él es licenciado en Ciencias Sociales, especialista en Pedagogía licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico y especialista en Pedagogía e Innovaciones Pedagógicas de la Universidad Católica de Manizales. Él es directivo, es fiscal de ADIDA, Asociación de Institutores de Antioquia, y actualmente es el secretario de Asuntos Internacionales de la Federación Colombiana de Educadores. Nos va a acompañar en la socialización del tema anunciado, los alcances del gobierno escolar, la autonomía escolar y la libertad de cátedra, que es el tema central de hoy. Pero le damos la palabra a nuestra compañera directora de la escuela, a la compañera Isabel Olaya Cuero, para que nos presente un saludo desde la hermosa tierra del Oriente, Guainía. ¿Está, compañera Isabel? Adelante, compañera En Isabel. Guaviare, Sí, Guaviare. Gustavo, estoy en Guaviare. Bueno, Sí, ok. ya rumbo al aeropuerto. Sí, saludar a los compañeros desde esta hermosa tierra de nuestro querido Colombia. Allí nos damos cuenta de esa diversidad de nuestro país. Saludar al compañero Omar. Omar, bienvenido. Muchísimas gracias por el apoyo con la Escuela Sindical de FECODE. A Gustavo, a Anita, a cada uno de los compañeros que están hoy aquí en esta recta final ya de nuestro diplomado. Pedirles a ustedes de verdad disculpa por algunos inconvenientes que hemos tenido con la plataforma, algunos inconvenientes que ustedes entienden por todo esto de la conectividad, igualmente con la situación de los enemigos de FECODE que tratan pues de interceder y hackear las páginas de nuestra organización. Felicitarlos igualmente por la movilización del día 20 de octubre, compañeros. Y hablábamos en la semana pasada que tenía que ser más grande que la del 28 de septiembre y sí aumentó. No lo que queremos, pero ha ido aumentando y ese es un apoyo de cada uno de ustedes en sus regiones. El tema de hoy es un tema demasiadamente importante. Todos los sábados digo que son importantes, fundamentales, que hoy nos va a dilucidar el compañero Omar, que es el gobierno escolar. Esa libertad de cátedra, esa autonomía escolar, ese papel de cada uno de nosotros como ejes fundamentales en la sociedad y como esas personas que de verdad contamos la verdad. Hoy al magisterio nos catalogan como adoctrinadores, hoy nos dicen, nos estigmatizan por nosotros cumplir con la norma, por cumplir con la ley, con la constitución política que habla de la libertad de cátedra,
con la ley 115, que nos dice de la autonomía escolar. Y hoy nos quiere limitar, pero los maestros y maestras de Colombia debemos hacer uso de esta gran herramienta que tenemos para hacer estos jóvenes, estos niños, estas niñas críticos, analíticos, que entiendan cómo se mueve el país y quién es el verdadero enemigo. Y ahora con la presencialidad, a pesar que que FECODE el 7 de agosto firmó un acuerdo con el gobierno nacional sobre ese retorno bioseguro a la presencialidad, y donde hay unos ítems y unos criterios, y que se debía de reunirse, hacer un comité entre la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la organización sindical, para mirar las condiciones de las instituciones educativas, pero también se le decía a los maestros de las 34 filiales de todo Colombia que se debe de tener en cuenta esa autonomía escolar. Y en esa autonomía escolar y en ese gobierno escolar está lo que es el consejo directivo. Pero el consejo directivo hoy se ha convertido en un manejo, no de todos, pero en la gran mayoría se ha convertido en un manejo que no hay esa autonomía, que no hay ese respeto por ese derecho, y que los maestros y maestras no quieren hacer parte de ese consejo directivo. Y en las instituciones educativas elegimos a cualquiera, muchas veces al más pasivo o al que se deja manejar o se deja imponer las acciones a hacer en las instituciones educativas. Aquí hacemos el llamado, pues, desde FECODE a los maestros y maestras para que sepamos a quién elegir. Igualmente a los rectores que están aquí en esta institución, para que eso sea algo democrático, donde se respete esa libertad de pensamiento, de decisión. El Consejo Escolar es un espacio donde nosotros empezamos a formar a nuestros niños, niñas y jóvenes democráticamente, para cuando lleguen a su edad de ciudadanos no se conviertan en lo mismo que han estado por tiempo en nuestros territorios, donde la democracia es otra cosa. Eso sí es adoctrinamiento, eso sí es corrupción. Entonces, compañeros, este tema es muy importante. Luego me lo escucharé pregrabado porque pues me toca ya viajar. Omar, con esa sapiencia que tiene, de verdad sé que va a aclarar también muchas dudas que cada uno de nosotros tenemos, para ver cómo es que nos movemos en las instituciones educativas y cómo defendemos esa libertad de cátedra, cómo defendemos esa autonomía escolar, y que nos sigan diciendo adoctrinadores. Nosotros lo que hacemos es contar la verdadera historia del país. Nos vamos a encontrar nuevamente el 20 de noviembre en las calles, en las movilizaciones, exigiéndole a este gobierno de verdad que escuche y que cumplan el clamor del pueblo colombiano. Un abrazo, compañeros y compañeras, y dentro de 8 días nos volveremos a ver. Chao, Gustavo, chao, compañeros. Isabelita, chao, que esté Me muy hace bien. un Feliz favor. viaje. Sí, señora. Gracias. Yo no voy a estar al final, entonces entre ustedes miran al final quién hace conclusión. Ok, Isabelita, con mucho gusto. Chao. Buen viaje. Gracias. Bien, compañeros, entonces ya hemos escuchado que este es uno de los temas trascendentales y sobre todo una de las tareas fundamentales que cada uno de los maestros debemos asumir con seriedad para hacer letra viva eso que está ya en la Constitución y en la ley, que es la autonomía del gobierno escolar y nuestro derecho a la libertad de cátedra, enseñanza y aprendizaje. Para nosotros los maestros, pues, la libertad de cátedra. Entonces, sin más preámbulos, pues quiero darle la palabra a nuestro directivo de FECODE, nuestro compañero Omar Arango Jiménez, secretario de Asuntos Internacionales de la Federación Colombiana de Educadores. Compañero Omar, adelante, tiene usted la palabra. Muy buenos días, gracias Gustavo Adolfo Barreiro. Un saludo cordialísimo a mi compañera Isabel Olaya
Yo creo que ella en sus pocos minutos de introducción dijo todo lo que íbamos a decir hoy acá, entonces ya más bien sería recoger las conclusiones. Un saludo muy especial, importante nota, apunte, porque hacia allá vamos. Como decía la compañera Isabel, nos deja una gran tarea, es cómo atrevernos nosotros a aplicar, a desarrollar lo bueno que tiene la ley 115, la Constitución Política Colombiana y muchas normas que nos dan la posibilidad de ejercer la autonomía escolar, la libertad de cátedra, y nos deja una tarea, como siempre, muy sabia. Isabelita, felicitaciones por su excelente conducción en este evento. Y ya le han hecho la petición a Isabel que tienen que seguir los diplomados y cuente con mi apoyo en el Comité Ejecutivo de FECODE por cuanto es una actividad importante y fundamental para el magisterio, para la comunidad educativa. Muchas gracias a Ana María Cepeda, a la compañera Luz Aida, al equipo de comunicaciones integrado por Mauricio, por Ernesto, por Katherine, por Karen, y a todos ustedes, compañeros, gracias por permitirme compartir unos minutos acerca de este maravilloso tema que cobra mucha actualidad. La metodología que voy a usar es la siguiente. Pues primero voy a basar en la guía de la unidad didáctica que ha diseñado el compañero Gustavo Adolfo Barreiro y su equipo de trabajo, y luego iremos haciendo algunos apuntes, algunas recomendaciones para finalmente socializar entre nosotros todos el qué hacer frente al ejercicio de la autonomía escolar, la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza, libertad de opinión, de pensamiento y cómo mejorar nuestro desempeño al interior de las instituciones educativas, este aspecto que tanto necesitamos desde las organizaciones sindicales. Quiero iniciar con un párrafo muy importante que tiene la revista 140 de Educación y Cultura. De paso, antes que se me olvide, allí en todas las revistas, en todas, sin excepción alguna, está el tema que hoy nos ocupa. De una u otra manera, se muestra en las revistas de Educación y Cultura la inquietud y la preocupación de FECODE y del magisterio colombiano frente al tema de la autonomía escolar, la violación de los derechos a los niños, a los jóvenes, y la exigencia de una mayor inversión del gobierno para tener una educación de calidad. Y dice en el editorial, me llamó la atención, esta revista: la libertad de cátedra, sin la cual es imposible el avance del conocimiento, como también la férrea defensa de la autonomía, de la democracia y el gobierno escolar, son trascendentales derechos logrados de manera explícita en sus realizaciones. Y se ponen dos ejemplos. Yo voy a tomar uno de los dos. El Estatuto Docente de 1979 consolidó el carácter profesional de la docencia y garantizó la libertad de cátedra, protegiendo al educador del despido por exponer o sustentar sus puntos de vista pedagógicos, académicos, científicos o por ejercer su independencia política ante los gobiernos u otros órganos extraños a la escuela, en virtud de lo cual la estabilidad laboral se constituyó en un poderoso derecho que sustenta la democracia en las instituciones educativas y el bienestar. Este es un abreboca, compañeros, asistentes a este maravilloso diplomado. Un saludo cordial a todos ustedes que proceden de diferentes regiones y que son parte inteligente de nuestras filiales, de nuestra estructura sindical. Les recomiendo esa revista que hace un homenaje bien merecido a Abel Rodríguez Céspedes, quien también fue un gran luchador de la autonomía escolar y la libertad de cátedra durante toda su vida gremial, sindical, pero también Abel Rodríguez Céspedes, cuando fue secretario de Educación, que fue gobierno, también luchó para que se respetaran estos grandes logros, estas grandes conquistas. Al final, también voy a dejar, o ya las tiene el compañero Gustavo,
unos materiales que nos van a ayudar mucho a comprender este tema que hoy nos ocupa. Muy bien. ¿Cómo se ve ahí la presentación? Bien, Omar, se ve bien. Perfecto. Bueno, yo soy de poco hablar. Voy a gastar menos del tiempo facilitado para escuchar las voces sabias de todos los amigos que hoy están acá y escuchar las inquietudes y resolver las inquietudes a que haya lugar. Estamos en este diplomado que es organizado por FECODE y la Universidad Pedagógica Nacional. Como lo decía el compañero Gustavo, y gracias Gustavo, yo soy Omar Arango Jiménez, hoy secretario de Asuntos Internacionales en FECODE, en reemplazo de la compañera Luisa Fernanda Ospina, quien se nos fue rapidísimo de este mundo, pero que nos dejó sus enseñanzas de lucha por una Colombia mejor. He sido dirigente sindical en el Departamento del Atlántico, en otra rama distinta a la educación, en la radio, y en el Departamento de Antioquia llevo más de 30 años siendo delegado, luego directivo sindical, he ocupado el cargo de fiscal, presidente y he sido, entre otras, secretario de Asuntos Pedagógicos en alguna ocasión, lo que me ha ayudado a enamorarme de este tema que ustedes tan profesionalmente trabajan acá. Vamos a hablar de los alcances del gobierno escolar como herramienta para defender la autonomía escolar y la libertad de cátedra. Y tenemos para ustedes, apreciados educadores y educadoras, como objetivos. Lo primero es identificar cuáles son los elementos legales de la autonomía escolar. Reconocer la autonomía del gobierno escolar como una conquista política del magisterio colombiano alcanzada por FECODE y gracias a la movilización. Establecer los alcances y las perspectivas de los alcances del gobierno escolar como una herramienta para defender la autonomía escolar y la libertad de cátedra y para resistir el acoso laboral. Ojo con esa palabrita, resistir el acoso laboral. Y el robo también de esas facultades de autonomía escolar y libertad de cátedra, entendida la autonomía como esa facultad que tiene toda persona o cualquier entidad para obrar según el criterio propio, cueste lo que cueste. Elaborar un plan de capacitación a los integrantes del gobierno escolar en la institución educativa es una de las tareas que la planteamos acá como objetivo. Con respecto a la vigencia de la Ley 115 de 1994, hoy más que nunca la cobra. Porque uno de los mayores logros políticos del magisterio colombiano fue esa conquista. Pero en algunas ocasiones somos temerosos para implementarla. No nos hemos apropiado muy bien de los artículos de la Constitución Política Colombiana, particularmente el artículo 27, y luego otros artículos 68, 69, 70 de la Constitución Política Colombiana que nos podrían potenciar la postura frente a este tema de la autonomía escolar y la libertad de cátedra. Tampoco hemos bebido con amor, con cariño, con afecto el histórico, político y muy fuerte contenido de la Ley 115. Con solo ver el artículo 77 de la Ley 115, podríamos nosotros lograr los elementos y la fortaleza para defendernos en la institución educativa cuando se nos quieran arrebatar los derechos de autonomía escolar y libertad de cátedra, libertad de enseñanza, libertad de pensamiento. Desde FECODE llevamos más de 25 años intentando hacer esto, que la base magisterial se apropie conceptual y políticamente de la Ley 115 para lograr en las calles, con la lucha, con la movilización, que el gobierno respete los derechos y que facilite una educación pública de calidad para el pueblo colombiano, una educación digna, y en eso estamos y seguimos. Se refería a la compañera Isabel a las dificultades que tenemos con la firma de los acuerdos. Primero,
dificultades para estructurar un pliego de peticiones, luego dificultades para la negociación del pliego de peticiones, donde el gobierno quiso desconocer los acuerdos del año 2019 y luego quiso poner dificultades en la mesa porque alega no tener recursos económicos, porque estamos en una crisis económica y que nosotros tenemos que comprender y entender y poner nuestro grano de arena para salvarlo. Prepararon desde hace rato el terreno para la reforma tributaria. Logramos tumbar con la movilización un primer intento de imponernos una reforma tributaria que venía por todo y que incluía el congelamiento de los salarios de los servidores públicos, que incluía allí el exterminio de instituciones públicas, la fusión de instituciones y la negación de los derechos al pueblo colombiano. Gracias a la movilización se tumbó esa primera reforma tributaria. Pero luego el gobierno sale y hace lo que siempre hace, lo que va a hacer ahora nuevamente, y es llevar la mermelada al Congreso de la República, logra la mayoría de los votos y aprueban otra reforma tributaria, que si no es la misma la anterior, tiene mucho parecido. Y luego de esos elementos, el gobierno, ya diciendo que no tiene los recursos, manifiesta que no hay nada que negociar, que es muy difícil, porque tiene a su favor también fallos de la Corte Constitucional que le favorecen para no hacer los ascensos en el escalafón, a los compañeros del 1278, por ejemplo, donde dice que tiene a su favor un fallo del Consejo de Estado a raíz de lo sucedido con el curso de los 8.000 y niega toda esta petición que hemos hecho desde FECODE. Sin embargo, logramos al fin firmar los acuerdos del 7 de agosto. Y ahí está entonces el tema de seguir luchando por más recursos para la educación pública. Y queremos que se le dé trámite a ese primer punto básico acordado, que es el de la financiación de la educación pública. Que se garanticen más recursos a través de una reforma constitucional al Sistema General de Participación, artículo 356, 357. Si no hay inversión en educación pública, no podríamos tener una educación de calidad ni respeto a todos los derechos y reivindicaciones del pueblo colombiano y en particular del magisterio. Por eso entonces nosotros seguiremos en las calles exigiendo la implementación de esos acuerdos. Si no se cumple con esos acuerdos la expedición de los actos administrativos, nosotros tendremos que seguir en las calles, así sea en época de Navidad. Hubo una reunión el 7 de octubre y allí se fijaron unos plazos para la expedición de los actos administrativos que tienen que ver con puntos básicos como el de los cursos de los 8.000, la bonificación pedagógica, el pago proporcional de la prima de vacaciones y otros temas como el de la jornada laboral. Pero en esto del seguimiento de los acuerdos viene un punto que a nosotros nos atañe aquí muchísimo, y es el estatuto docente. Luchar por un estatuto docente donde se garantice al magisterio hacer uso del derecho al cual nos referimos hoy acá, y es que el docente tenga la libertad de su institución educativa de acudir a los órganos de gobierno escolar, porque ahí está la clave. Si nosotros no tenemos unos organismos de gobierno escolar fuertes en las instituciones educativas, si los maestros no nos atrevemos a preparar a los integrantes del gobierno escolar, difícilmente vamos a lograr que se respete la autonomía escolar, la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza. Entendido esto como la facultad que podríamos tener para que el maestro elabore su propio currículo, para que cada institución educativa tenga, de acuerdo a su contexto y a sus condiciones, la posibilidad de elaborar su propio currículo, y que el profesor, el docente, pueda también de manera libre estructurar su metodología de trabajo. Pero volvemos a la dificultad, y es que los compañeros educadores, con toda fraternidad lo decimos, nosotros todos, la inmensa mayoría, no nos hemos atrevido a usar estas herramientas que tenemos. Y por eso entonces la mayoría de las instituciones educativas tienen dificultades con respecto a la aplicación del principio de la autonomía escolar. Nombramos a los representantes ante las instancias del gobierno escolar a regañadientes. A veces lo hacemos por cumplir un requisito o cuando nadie más quiere. No, estos tienen que ser unos espacios de disputa
así como se ponen en disputa los cargos del Comité Ejecutivo de FECODE, los cargos del Comité Ejecutivo de la CUT, los de las filiales, también tiene que ponerse en disputa la representación en los organismos de gobierno escolar, porque es desde allí, desde donde nosotros podemos ejercer el control sobre el currículo y sobre la prestación del servicio educativo. Recordemos, ustedes han visto acá en este diplomado todo lo que ha sido la historia del sindicalismo en Colombia, donde nada nos ha sido regalado, todo ha sido ganado a través de la lucha, pero estos organismos, estas instancias de gobierno escolar también han sido ganadas a través de la lucha, no ha sido fácil. La logramos en la ley 115 y demás normas reglamentarias como el 1860, y hoy tenemos entonces que hacerlas valer, logrando unas buenas representaciones allí, pero también teniendo toda la capacitación del caso para ejercer con calidad nuestras funciones. Así como se ha dado una lucha histórica de FECODE, hemos logrado muchas cosas, una de las más valiosas la constituyó entonces esta conquista de la Ley General de Educación. Y con ella, lógicamente, reitero, se logra la autonomía del gobierno escolar, un gran logro político de FECODE. Se le arrebató el control hegemónico de la educación a la iglesia y al Estado, y se lo entregamos a la escuela. Esto es de debate, es muy bueno y hay que decirlo. Me disculpan acá los amigos de las religiones, pero esta es la historia. Está marcado allí. Les voy a dejar un video importante, una charla importante del abogado Fran David Bedoya, quien se refiere inclusive al año 1837, cuando Santander entró en pelea con la iglesia, y esa pelea entre Santander y la iglesia, iniciada en 1837, precisamente primer año en que se viola la libertad de cátedra, porque se escondieron los argumentos de Santander y porque al mismo tiempo se escondieron todos los debates que se dieron para que los jesuitas se fueran. En 1850, si no estoy mal, cuando Hilario López, ese videito nos ubica, nos contextualiza bastante, porque se inicia la pelea, la lucha ideológica y política entre la iglesia y quienes queríamos una educación libre de calidad y no el manejo hegemónico por parte del clero. Ese debate es muy importante, tenemos que profundizarlo, acá no da tiempo para ello, y ahí les dejo con el amigo Gustavo Adolfo la posibilidad de acceder a esa charla del doctor, del investigador, historiador de Medellín, Fran David Bedoya. Mediante esto, pues se hace realidad entonces el ejercicio de los derechos de libertad de cátedra, es decir, de la ley 115, enseñanza y aprendizaje, y que quedan contemplados en el artículo 27 de nuestra Carta Magna, que en síntesis dice en un renglocito, es la posibilidad de el uso de la autonomía escolar, de la libertad de cátedra. Hay un video muy importante que nos recomienda el compañero Gustavo. Es una charla que hiciera en 1996 sobre autonomía escolar, currículo y plan de estudio. El compañero José Fernando Ocampo lo hizo muy reciente. Queremos entonces, compañeros, desde la organización sindical, contribuir a la construcción de un sistema educativo que responda a las expectativas de la comunidad educativa. Tenemos que considerar la educación como un proceso liberador, y nosotros somos los únicos que podemos hacer eso, mediante la formación de un hombre crítico, un hombre solidario, que lógicamente tenga el conocimiento tecnológico y científico para poder responder a las necesidades que se mueven alrededor de los estudiantes de la comunidad educativa, para avanzar desde la educación, porque es desde ahí, desde donde se avanza a la construcción de un mundo más justo, más equitativo, igualitario y democrático. Y la herramienta es esa, el uso de la autonomía y de las posibilidades que hoy tenemos nosotros. Hay algunos ejes fundamentales, entonces, que venimos hablando aquí, el alcance del gobierno escolar, que se encuentra en la ley 115 de 1994, y también debemos remitirnos al decreto reglamentario 1860 del mismo año. Son herramientas, repito, para defender los aspectos a los cuales nos estamos refiriendo hoy. Hay un video que es sobre autonomía escolar, currículo y plan de estudio, y hay otro video
que se denomina Desconectado, de Carlos Marchán, muy bueno. Estos videos, el de la autonomía escolar, currículo y plan de estudio, liderado por el compañero José Fernando Ocampo, bastante integrado a las actividades de FECODE, y desde el CI sobre todo, desde la revista Educación y Cultura, y que nos convoca a conocer primero la ley, a conocer el derecho, y luego a pelear por el derecho, a no dejarnos arrebatar lo que hemos logrado a través de la lucha, y a no dejarnos imponer las políticas neoliberales de este gobierno. Porque estos temas van cruzados por los intereses, por las ambiciones de los ricos quienes manejan este gobierno, este país. Y todos estos temas van cruzados por dos situaciones fundamentales. La primera es la que tiene que ver con el aspecto financiero. ¿Para qué se educa? ¿Para dónde se conduce la educación en Colombia? ¿Y por qué se condiciona la educación en Colombia? Para satisfacer intereses económicos de una clase poderosa. Y lo segundo tiene que ver con el acomodamiento ideológico y político de los estudiantes, para ver hacia dónde se construye el país, hacia dónde se orienta la sociedad colombiana. Y el otro video es Desconectado, hacen unas reflexiones sobre la ley 115, y todos estos videos están dentro de un módulo muy bueno de democratización de la escuela, que han tratado en otro escenario de reflexiones acá, en las instancias organizativas, pedagógicas, académicas de FECODE, que es en unas capacitaciones del Lara Forbundet. Y yo los quiero remitir también a la ley 115, vamos a hacerle un repaso, donde el objeto de la ley nos da, nada más que el mero objeto de la ley, nos dice que esta es una ley revolucionaria y que tenemos que defenderla hasta el final, porque la ley 115 hizo el alto de lo que se venía dando en el país, y ahí encontramos la forma como se entiende. Debemos entender que la educación es un proceso de formación permanente. Se debe tener una concepción integral de la persona. Debemos asistir a la regulación del servicio público de la educación. Se debe entender la educación como una función social. Se debe entender que hay un principio constitucional de que la educación es un derecho que tiene toda persona. Y de ahí se derivan la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación, cátedra. La educación debe entenderse entonces como un servicio público. Y también nos convoca la Constitución Política Colombiana a entender a quién se le presta el servicio educativo. Ya la educación superior no es muy tocada acá en la ley 115, hay otras normas. Pero también la ley 115 habla del servicio educativo. Comprende todo el conjunto de normas jurídicas, todos los programas curriculares, los niveles, los grados, la división que hay entre la educación formal y no formal, las instituciones sociales que intervienen en el servicio educativo. Pero nos aclara esa ley 115 algo muy importante, y es que la prestación del servicio educativo puede ser tanto pública como privada. Pero algo muy interesante es que cuando se refiere a la calidad y al cubrimiento, le entrega la responsabilidad al Estado, a la sociedad, a la familia, del desarrollo de una educación propia, digna, pertinente, con mucha calidad para los niños y jóvenes de nuestro país, a lo cual no se ha respondido en su totalidad. Nosotros estamos convocados a aplicar lo establecido en la ley 115 con respecto a la cualificación y a la formación de los docentes. Allí en la ley 115 hay algo que no hemos nosotros exigido y aplicado, y es que el Estado tiene la responsabilidad en su capítulo de calidad y mejoramiento, la responsabilidad de velar por la cualificación y la formación del docente. Y a fe que así quedó también el decreto 1278, inclusive queda la obligación del Estado de responder por la formación de los educadores, la promoción del docente, los recursos y los métodos educativos, la innovación y la investigación educativa, la orientación educativa y profesional. Tiene el gobierno la obligación de vigilar la evaluación del proceso educativo, pero debe hacerlo de manera concertada,
Pero nosotros los educadores debemos participar de esa evaluación del proceso educativo y ese es un puesto que tenemos que exigir. Y si nos remitimos a los fines de la educación, mucho que hay allí para soportar el tema al cual nos referimos hoy. Si nosotros miramos los fines de la educación establecidos en la Ley 115, vemos allí algo muy importante, y es que la misma ley nos faculta para impulsar el libre desarrollo de la personalidad de los muchachos. Y ahí tenemos entonces una herramienta para que no nos digan adoctrinadores. Nosotros no somos adoctrinadores, somos conductores del aprendizaje. Por eso por ahí estamos haciendo desde FECODE unos encuentros de docentes de ciencias sociales que nos permiten conocer estos aspectos. Unos encuentros que nacieron precisamente a raíz de la mordaza que quisieron poner a la compañera Sandra Caicedo de Cali cuando hizo unos talleres y tocó el tema de los falsos positivos. Y a la compañera allí le quisieron violar el principio de la libertad de enseñanza y libertad de cátedra. Por eso este tema hoy cobra mucha importancia acá, porque se sigue practicando el castigo a los educadores que procuran enseñar lo que deben enseñar. Pero allí en esos fines de la educación tenemos un gran soporte nosotros, es como nosotros tenemos todo el escudo para promover la enseñanza, el respeto de los derechos humanos, los derechos democráticos, justicia y equidad. Como nosotros como educadores tenemos toda la posibilidad de enseñar a que se participe en la vida económica, la vida política, el control de la nación. Y eso debemos enseñarlo a nuestros estudiantes. Se debe respetar la autoridad y está ahí en los fines de la ley 115, claro que sí. Pero habría que ver a cuál autoridad, porque un derecho va cruzado con el otro. Eso es cierto. Los derechos no son absolutos. Los derechos son relativos, porque es posible que mi derecho se encuentre con el tuyo. Pero nosotros sí tenemos que respetar la autoridad, pero depende del tipo de autoridad y depende de las imposiciones que se den. Debemos allí, de acuerdo a los fines de la educación, hacer énfasis como educadores en la profundización del conocimiento científico, el desarrollo del saber y ayudar a la comprensión crítica, que el estudiante acceda al conocimiento. Con un estudiante al cual formamos nosotros en las aulas, tiene que saber de la soberanía nacional, tiene que saber de su territorio, cómo defender el territorio. Y acá también hay un material que nos están sugiriendo mucho en el documento de democratización, es cómo se debe respetar el territorio, porque en la medida en que el hombre conozca las relaciones que tiene con la naturaleza, así la podrá defender, podrá respetar la naturaleza, pero también podrá hacerse buena relación para defender nuestro territorio, ponerlo a nuestro servicio y usarlo muy bien. Debemos entonces respetar el medio ambiente, así lo dicen los fines contemplados en la ley 115. Procurar la práctica del trabajo, a la salud, a la higiene, a motivar la participación en el desarrollo de la nación desde lo financiero, económico, político y social, la comunidad educativa y la familia, la sociedad, lo establece la ley 115, tiene mucho que hacer allí en la formación del núcleo, en el entendimiento del núcleo fundamental de la sociedad, en las obligaciones que tienen las familias. No es de llevar un niño pararlo en el semáforo, sino de llevarlo a la institución educativa para que incursione en el conocimiento científico y pueda ser un niño libre, un joven libre, capaz de pensar y ayudar a la construcción de una mejor sociedad. De igual manera, hay algunas sugerencias aquí, y es, compañero, que se lean en el módulo de democratización, capítulo 2 y 3, que hacen referencia a los temas que estamos tocando hoy acá. Pero hay una tarea fundamental que nos corresponde a nosotros apenas terminemos este diplomado, esta unidad didáctica, es revisar qué estamos haciendo en las filiales, en las subdirectivas, sobre capacitación a los integrantes del gobierno escolar. Porque nosotros acostumbramos a integrar los gobiernos escolares en enero o febrero, y de ahí se nos olvida lo que hay que hacer durante todo el año. Los gobiernos escolares tienen que primero integrarse muy bien por personas que quieran trabajar por una mejor institución educativa desde el ámbito de la autonomía, la libertad de cátedra, enseñanza, aprendizaje, el respeto a los derechos de los demás, pero al mismo tiempo tienen que proyectarse con propuestas alternativas para un currículo mejor y pertinente. Entonces es una tarea
que han diseñado desde acá el compañero Gustavo Adolfo y los compañeros del equipo líder de este diplomado, y es cómo revisar qué estamos haciendo en los gobiernos escolares de las instituciones educativas. Y tenemos nosotros siempre que discutir en el lugar en que se pueda el tema que hoy del cual nos estamos ocupando hoy aquí. Y allí también hay entonces la preparación de esos talleres de capacitación, que yo sé que con el apoyo de los compañeros que lideran este diplomado, la compañera Isabel Olaya, el compañero Gustavo Adolfo y todos los integrantes del equipo de la escuela sindical, podríamos entonces hacer una buena tarea. Les vuelvo a recomendar escuchar a los docentes. Él es abogado, Medardo Hernández abogado, Medardo ha sido dirigente sindical de FECODE, y también en alguna ocasión en el encuentro de docentes de ciencias sociales nos enseñó que hay una ley por allá, la 1874 de 2017, mediante la cual se restablece la enseñanza obligatoria de la historia de Colombia. Esa ley 1874 es muy buena porque nos explica cómo se debe enseñar la historia, de qué manera, apuntándole siempre a buscar un currículo libre, una formación libre, un niño y un joven que con libertad de pensamiento y pensamiento crítico nosotros los educadores podamos lograr una Colombia mejor. Pero esta ley ha querido ser abolida, derogada por el gobierno porque no le conviene. Lo repito también, compañeros, a ver la charla de cómo el compañero Medardo aborda los artículos 67, 68, 69, o mejor, 68, 69, 70, que se refieren a los temas que hoy estamos tratando acá. Y también recordemos entonces que estamos bajo la luz de la ley 91, que tumbó la Constitución Política de 1991, que tumbó una Constitución de 1886, donde la educación seguía siendo regida por la Iglesia. Por eso, bienvenida a la Ley 115, bienvenida a la Constitución de 1991. La Ley 115 la denominamos así con todo el respeto, la magnificación que ustedes puedan escuchar acá. Es una ley revolucionaria porque regula los aspectos de la pedagogía, del proyecto educativo institucional. El artículo 77 referido a la autonomía escolar, que ya lo toqué, es bastante básico. Hubo una ley 60 de 1993 que resolvió el tema financiero, pero luego vino el decreto 1860 que se refirió a algunos espacios democráticos, como las juntas municipales de educación, las juntas departamentales, hizo énfasis en la libertad de cátedra, la autonomía escolar, y es bastante interesante también volverlo a repasar. El artículo 18 de la ley 115 es bastante básico cuando habla de la libertad de culto, la libertad que hoy podríamos usar nosotros si nos atrevemos, porque tenemos una dificultad, es que de pronto a veces consideramos que es peligroso y no nos podemos meter en líos. No, tenemos que atrevernos, compañeros. Y este módulo, esta exposición que hace allí, se las dejo el compañero Fran Bedoya, y donde les decía que se remite a 1837, donde Santander entró en su autobiografía a pelear con la Iglesia. Es bastante importante, se lo deja. Y él allí en su exposición también habla de la sentencia T-588 sobre libertad de cátedra. Esta sentencia es muy básica, compañero. Perdone que sea repetitivo, en algunos temas no es repetitivo, soy enfático. En la sentencia T-588, que también se refiere a los temas que hoy estamos tratando acá, porque ahí queda bien definida. En esa sentencia T-588 queda muy claro entonces también el tema que hoy nos ocupa. La realidad, compañero, es que hoy este es el sustento teórico, jurídico, pero la realidad es que hoy nos enfrentamos a los ataques por parte del gobierno, por parte del centro democrático, a todo lo que signifique libertad en las instituciones educativas, pero también en nuestras organizaciones sindicales. Pero solo hay una vía. La única vía es que nosotros podamos defendernos con la unidad, pero también con la formación y la capacitación que podamos nosotros tener.
Compañeros, no podemos desperdiciar todos los espacios que tenemos hoy en nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, pero lo más importante es que nos atrevamos a compartir, a socializar estos temas. La sentencia T588 ha señalado que la libertad de cátedra es un derecho del cual es titular el profesor o docente, con independencia del ciclo o nivel de estudio en lo que desempeñe su magisterio. Pero nosotros, desde la Federación, haremos fuerza para seguir denunciando todos estos ataques y todos los que nos quieran arrebatar. Pero necesitamos que los compañeros educadores desde la base, desde su trabajo cotidiano, nos atrevamos a implementar todas estas conquistas que hemos logrado. No queda más sino agradecerles, compañeros, y aquí me quedo atento a cualquier inquietud. Compañero Gustavo Adolfo, cualquier pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias. Sí, Omar. Ahora vamos a abrir una ronda de preguntas. Hay dos formas de que los compañeros participantes del diplomado expresan sus preguntas. Una es que la compañera Ana María, con una ayuda tecnológica, va a seleccionar 3 o 4 compañeros para que hagan sus preguntas de manera verbal, pero también igualmente recogemos algunas de las preguntas o la mayoría de las preguntas que nos han hecho a través del chat. Compañera Ana María. Bueno, compañeros y compañeras, tenemos ya 5 personas para que puedan participar con vos. Está allí entonces, en primer lugar, el compañero Federico Pacheco. Profe Federico, ¿se encuentra en la sala? Sí, está levantando la mano. Listo, profe, Sí, tiene su merced la palabra. Un minutico. bueno, muchas gracias nuevamente, bendiciones para todos desde La Guajira. Me inquieta algo que de la conferencia del profesor, y fue cuando habló de la libertad de cátedra. Queda la sensación de que nosotros ese derecho a disentir y a exponer también nuestras ideas contrarias al gobierno, desde el punto de vista aún político, es legítimo en los colegios, y hasta dónde llega esa limitante que nos quiere poner el gobierno. Es como la pregunta, porque ahí hay mucha, hemos llegado a los extremos de que ni siquiera hablamos de los problemas sociales de nuestro país porque no, bajo la amenaza de que estamos hablando de política. Entonces yo creo que este momento es oportuno para que nos hagan esa claridad, por favor. Gracias, muy amable. Muchas gracias, profe. La profe Esperanza plantea la necesidad de que la JUME sea parte de esos escenarios de representación en el gobierno escolar. El profe Orlando pregunta, la ley puede ser hermosa en su redacción, pero ¿cuáles son los problemas reales que rodean al gobierno escolar que lo convierten en un convidado de piedra más en muchas instituciones educativas? En segundo lugar, por aquí la ruleta nos arrojó al profe Oscar Fernando Ríos. Profe Oscar, ¿se encuentra en la sala? Sí, señora, muy buenos días para todos, compañeros. Buen día, profe. Una pregunta y un comentario tal vez. La pregunta tiene que ver con la ley 115, a pesar de que lleva muchos años, ¿sigue siendo vigente y en qué medida? Porque tal vez desde ese mismo desconocimiento como que uno no logra apropiarse de esos elementos que de pronto la hacen vigente. Y con relación al gobierno escolar, me inquieta un poco como, no sé si es en todas las instituciones, pero uno sí ve que falta apropiación por parte de los maestros en los fines que tiene ese gobierno escolar, y cómo a través de esta ley 115 nosotros como que realmente podamos ser un nicho de propuestas para mejorar la educación a nivel de cada institución. Muchas gracias, profe Oscar. El profe Orlando, bueno, hay varios comentarios que pueden un poco orientar también la charla del profe más adelante, y es que algunos rectores han desconocido la representación de los personeros estudiantiles que han decidido mantenerse en la modalidad de educación remota. Pregunta el profe William Ospina, ¿por qué la mayoría de los docentes les da miedo ejercer la libertad de cátedra? En la ruleta por aquí nos sale al profe Alberto Emiro Rodríguez. ¿Se encuentra en la sala? Sí, Ana María, muchas gracias. Una Compañero. pregunta muy concreta para el compañero Omar Arango. ¿Qué estrategias podemos utilizar para potenciar pues, el trabajo desde el gobierno escolar en las instituciones
y así pues, digamos, promover la participación también ciudadana y política de nuestros estudiantes y de nosotros mismos como docentes en los escenarios de participación en política. Entonces me gustaría que el compañero de pronto nos hiciera como una relación directa de qué manera potenciar eso desde el gobierno escolar. Muchas Muchas gracias. gracias, profe Alberto. Pregunta el profe Leonardo Araujo, ¿cómo hacer para resignificar el rol del docente en el consejo directivo y que no sea un simple cargo de papel manipulable por los rectores y más si el docente es del 1278 o provisional? Pregunta el profe William si los docentes informamos o formamos. Pregunta el profe, no, solicita el profe Alfonso, por favor, ampliar sobre el papel de los personeros estudiantiles y representantes escolares al consejo directivo. La ruleta por aquí nos arroja la profe Susan Lorena. ¿Se encuentra en la sala? Profe Susan. Bueno, entonces daríamos la palabra al profe Yair, que tiene la manito levantada, en cambio de la profe Susan. Muy buenos días, un saludo desde UTE Magdalena para todos y UTE Nacional. Yo quiero referirme, compañera, a unas preguntas que están haciendo los compañeros. Yo soy rector y nosotros, como dice el compañero Omar, hay que apropiarse de la ley 115 y está establecido cuáles son las funciones de los consejos directivos. Yo no entiendo cómo en estos momentos algunos docentes manifiestan que el consejo directivo es de papel. No, eso tiene unas funciones bien claras y nosotros como docentes, yo primero hablo como docente, debemos tener establecido. Yo pasé por consejos directivos cuando fui docente y uno marca la posición que uno debe tener y cuál es el papel fundamental ahí. Entonces, yo sí considero que debemos apropiarnos mucho más de la ley donde están todas las funciones para generar estos espacios que van a redundar en beneficio. Y también existen ocasiones en que los compañeros docentes van a los consejos, tanto académicos como directivos, como un descarte. O sea, nadie quiere ir, nadie quiere apropiarse porque lo ve como una carga más. Entonces, apropiémonos de la ley y verán cómo funcionan de manera uniforme y en beneficio de los estudiantes los consejos, el gobierno escolar. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, profe. Pregunta a la profe Marta Liliana, ¿cuántos años puede un docente representante del consejo directivo repetir para pertenecer, ya que su trabajo arroja buenos resultados? Pregunta la profe Ilse, la política educativa nacional basada en estándares, las competencias, los derechos básicos de aprendizaje y las pruebas de habernos han robado el derecho a la libertad de cátedra y la misma autonomía escolar. ¿Qué podemos proponer para contrarrestar tales políticas? Pregunta la profe Lina María, ¿cómo podríamos ayudar a formar los compañeros para que sean más efectivos y no tengan miedo a las represalias cuando hay oposición a las decisiones rectorales? El profe Juan Carlos Quiroz es el último aquí en la ruletica, no sé si se encuentra en la sala. Profe Juan Carlos. Bueno, entonces le daríamos allí la palabra a la profe Natalie, que está levantando la mano. Gracias, muy amable. Muy buenos días, compañero Omar, desde acá de Medellín. Para todos, un fraternal abrazo. ¿Me escuchan? Sí, señora. Gracias, muy amable. Hablando desde lo que nos decía el compañero Omar de la libertad de cátedra, ¿verdad? ¿Qué tan conveniente o tan adecuado es cuando el directivo docente ingresa, como lo vemos en varias instituciones educativas del país, ingresa al aula de clase? ¿Realmente esto sería adecuado? Porque pareciese como si fuera a verificar, pero realmente él como tal tiene esa formación para visualizar como la calidad del maestro, o cuál sería el objetivo entonces cuando el directivo docente entra a la clase del maestro, ¿verdad? O sea, no sería como incoherente cuando hablamos de lo de la libertad de cátedra. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Pregunta el profe Jorge Eliezer, ¿cómo hacer o a qué instancias? Ay, perdón, que es que cerré la compartir pantalla y se me fue.
Podríamos ayudar a los compañeros. Como pregunta el profe, bueno, la profe Lina ya lo habíamos leído. ¿Cómo hacer, el profe Jorge Eliezer, cómo hacer o a qué instancia se puede llegar cuando el rector pasa por encima del consejo directivo? Pregunta la profe Clara Victoria, determinar quién tiene más autoridad, el rector o el consejo directivo, porque en ocasiones algunos rectores lo manejan a su conveniencia. Pregunta la profe Patricia, bueno, es más un comentario. El profe William pregunta, ¿será que nos hace falta formar ciudadanos y no informar? ¿El consejo directivo debe ser elegido en su totalidad de manera popular? Pregunta el profe James, ¿cómo iniciar desde FECODE y los sindicatos unas capacitaciones sobre el gobierno escolar? Hasta allí irían y cerraríamos entonces con la palabra del profe Orlando, que está solicitando la palabra. Profe Orlando. Ana María, ten amabilidad, me repiten las dos últimas. Las dos últimas. Pregunta el profe James, ¿cómo iniciar desde FECODE los sindicatos una capacitación y los sindicatos una capacitación sobre el gobierno escolar? Antes de esa, ¿cuál fue? Antes de esa, el profe William Ospina, ¿será que nos hace falta formar ciudadanos y no informar? ¿El consejo directivo debe ser elegido en su totalidad de manera popular? Y por último, pregunta por allí la profe Magda, que la acabo de ubicar, ¿cómo se puede evitar que el consejo directivo sea manipulado por el rector? Profe Orlando, tiene su merced la palabra. Buenos días para todos, compañeros. Muy buenos días, Ana María. Muchas gracias. Profesor Omar, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, la verdad es una gran preocupación y es una herramienta muy válida lo del consejo, la democracia, lo del gobierno escolar. Pero para ser muy sincero y con el respeto de todos los rectores presentes, entre el gobierno escolar está el consejo directivo y en la realidad y en la cotidianidad de nuestras instituciones educativas, muchas veces no hay posibilidades de cambio dentro de esos consejos directivos. Recordemos que entre los consejos directivos está la presencia de un representante del sector productivo de la región o de la localidad y también de los egresados y los padres de familia, donde se manejan muchos intereses que no necesariamente tienen que verse reflejados en los beneficios de la educación a los estudiantes. Entonces, debemos aterrizar muy bien esa parte del gobierno escolar y ser muy claros en el alcance que tiene, ¿no, Ana María y profesor Omar? Porque la verdad es que la ley puede ser muy hermosa, pero en la cotidianidad los profesores nos vemos muchas veces impedidos para poder realizar esas cosas. Y lo digo desde el punto de vista de los profesores provisionales. O sea, hay en instituciones más profesores provisionales que inclusive algunas veces nombrados y a ellos les da temor entrar en esos consejos directivos porque por su situación de provisionalidad y al no estar de acuerdo con las decisiones de los rectores, de algunos rectores, fácilmente pueden caer en ser trasladados más fácilmente. Muchas gracias, Ana María, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, profe Orlando. Pregunta la profe Susan, ¿cómo confiar en la transparencia de los procesos con respecto a los rectores que manejan a su conveniencia el gobierno escolar? Si, por ejemplo, los directores locales son antiguos rectores que se cubren entre ellos mismos y la Secretaría de Educación también parece blindar ante todo al directivo. ¿Puede el consejo directivo tomar recursos de gratuidad y contratar servicios de Internet para la comunidad educativa? Profe Omar, hasta allí, Gustavito, hasta allí las preguntas y las intervenciones. Listo, entonces, profe Omar, podemos hacer una intervención tratando de recoger la mayoría de las inquietudes. Tiene usted la palabra, compañero. Gracias, Gustavo. Aquí quedó la esencia de la charla, fundamental. Importantes inquietudes, pero algunas han sido resueltas por el compañero rector y por otros compañeros, el compañero Orlando, que han intervenido. También ha habido respuestas, pero importantes. Entonces hagamos el esfuerzo por de pronto plantear la postura que tenemos desde FECODE frente al tema. Refería una compañera a las limitaciones que hay, otros compañeros. Es verdad,
Yo lo decía que los derechos son relativos y no absolutos. Y si bien es cierto, la ley 115, lo decía, es de avance, es revolucionaria y nos da herramientas a nosotros, también por allá en la normatividad reglamentaria hay algo que es lo que nos molesta y nos impide. Hay que entenderlo, hay que ser claros en esto. La misma norma, muchas normas hablan siempre en un rengloncito. De acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación. Es decir, cuando yo planteaba aquí de que con base en la autonomía, la libertad de cátedra, la enseñanza del educador era propio de su área, es autónomo, es propio dueño de su área y que podía elaborar sus métodos, su forma de llevarlo. Ahí abajo también le ponen siempre y cuando cumpla con los lineamientos del Ministerio de Educación. Es decir, pero el llamado de nosotros desde la organización sindical es cómo hacerle el esguince, y lo podemos hacer. Todos los que estamos acá, de pronto lo hemos hecho, de cómo de pronto buscarle la salida a ciertas restricciones y prohibiciones que se dan. Y lo hemos logrado. Yo soy profesor de ciencias sociales de 30 años y he podido en algunas ocasiones formar mi propio método, hacer mi propio método y estructurar mi propia área y mi propio contenido. Y lo he logrado. Y hay educadores que lo hacen. Estructuran su propio contenido, hacen su propia metodología y se abren de las restricciones. Lógicamente que aquí me adelanto a tocar un tema que es la realidad. Por eso todo tiene su intención. ¿Por qué motivo el gobierno mantiene una planta de docentes inestable, provisional? ¿Por qué motivo el gobierno está acosando, angustiando para que los docentes del 2277, por ejemplo, se vayan rápido? Es porque es más fácil manejar a un docente que es vinculado temporalmente que un docente que tiene su estabilidad, que está formado y que hace valer sus derechos. Eso es cierto y eso hay que entenderlo. Pero nos hemos encontrado con algunos educadores provisionales, inclusive educadores del 1278, que entienden muy bien hasta dónde puede llegar un directivo docente. Yo con todo respeto saludo, yo soy muy amigo de los directivos docentes. Aquí la pelea no es de los docentes contra los directivos docentes, ni mucho menos contra las organizaciones sindicales, porque tenemos que hacer unidad en torno a la defensa de la educación pública con calidad financiada y administrada por el Estado, la dignificación de la profesión docente. Mi saludo a los directivos docentes. Pero hay algunos que se exceden y van más allá de la norma y tratan de abusar, toman, por ejemplo, la evaluación de desempeño como una escopeta de amenaza e intimidación. Pero conozco, lo decía, hay educadores provisionales y el 1278 que no obstante esto, y que fueron formados en una facultad, que fueron formados por buenos pedagogos, hacen valer sus derechos y se ubican en el desempeño y no los pueden echar o despedir o sancionar sin justa causa, porque para eso hay normas. Pero sí, permítame decirle que uno de los temas que nos preocupa, no solamente para el ejercicio de este derecho, sino otros derechos más, son las limitaciones y restricciones por parte del gobierno. El gobierno escolar está legislado qué es lo que hace parte del gobierno escolar y está muy claro. Lo de la JUME, la JUDE, hacen parte de otras instancias y el gobierno escolar no lo es así. El gobierno escolar, ya ustedes saben cómo está constituido: el rector, consejo directivo, consejo académico, y la JUME, la JUDE, la JUDI, todos estos organismos son externos, pero en los cuales también tenemos que ganarnos la representación. ¿Quiénes integran el gobierno escolar? Eso está legítimamente claro y establecido en la normatividad vigente. Se dice que el gobierno escolar está conformado por el rector, el consejo directivo, consejo académico y demás formas de organización y participación de la comunidad educativa creados en la ley 115 y el decreto 1860. Particularmente acá nos estamos refiriendo a darle la validez al consejo académico, consejo directivo, que junto con el rector son los encargados de dirigir las instituciones educativas. Convidados de piedra, lo seremos, lo dijo el rector, me gustó la intervención del rector, en la medida en que nosotros no nos apropiemos de la norma, nosotros no vamos a conocer la norma, ni mucho menos el derecho, y seremos convidados de piedra.
pero en la medida en que nosotros nos atrevamos a conocer la norma, sepamos nuestros derechos, los haremos valer. La ley 115 sigue vigente. ¿Cómo apropiarnos de ella? Ahí hacían una pregunta muy importante de cómo FECODE podría capacitar en torno a estas áreas. Y ya estamos dando la respuesta. Este diplomado, las capacitaciones del Ara Formundes y todo el andamiaje que tenemos, la estructura que tenemos pedagógica y académica en la federación y en los sindicatos regionales apuntan a eso, a capacitar y a formar a los líderes sindicales, a los educadores, a través de sus instancias, pero sí nos falta un poco, bajar a la comunidad. Pero ya eso le toca a los educadores. Si recibimos hoy esta capacitación acá, ¿por qué no bajarla a la reunión de los educadores que se haga en cada una de las instituciones educativas y también bajarla a los padres de familia? Hay que bajar esta capacitación a los padres de familia y a los estudiantes. La ley 115 tiene toda la vigencia del mundo, la constitución política del 91 también, las sentencias que le mencioné también, el decreto 1860 también tiene unos elementos muy importantes. Y lo otro entonces, bueno, cómo comenzar a hablar de política sin miedo, porque decía un compañero algo muy preocupante y es verdad, sobre todo para los educadores que laboran en zonas donde hay enfrentamientos armados, persecuciones, amenazas de grupos paramilitares. Es cierto que al educador que lo oyen hablando de este tema ya lo consideran como un educador que está haciendo política y lo amenazan para que se vaya si es que lo dejan ir, porque de pronto lo quieren matar. Entonces, compañeros, este tema también va unido al manejo que se ha dado en la pandemia por parte de la participación del gobierno escolar. La pandemia fue utilizada por el presidente Duque para hacerse una telenovela todos los días a las 6 de la tarde, para expedir decretos, normas que van negando los derechos del pueblo colombiano, y lo utilizó. Y de pronto también algunos directivos docentes utilizaron la pandemia y el trabajo virtual o remoto para desconocer los órganos de gobierno escolar y actuar a solas. Lo hicieron algunos directivos docentes que actúan de manera irresponsable, no todos. Compañeros, y para ejercer la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza, la autonomía escolar, toca perder el miedo, compañeros. Pero el miedo se pierde en la medida en que tú y yo nos unamos. Si tú y yo nos unimos, si los docentes hacemos comunidad, el miedo va rebajando. Tenemos que atrevernos. Hay unas estrategias, entonces sí, para posicionar el gobierno escolar, lograr una participación mayor de los estudiantes en todos los escenarios, participación política. Nos preguntaban acá sobre eso. Y aquí está una de las estrategias las que estamos practicando en el día de hoy, compañeros. Pueden contar con nosotros en el Comité Ejecutivo de FECODE para adelantar ese posicionamiento con respecto a la norma, a los derechos que tenemos. Vamos a seguirlos ejerciendo. Y hay unas instancias muy importantes y son las filiales y todas sus estructuras. El papel que deben desarrollar los compañeros del 1278, los compañeros provisionales, inclusive así sean temporales, es muy importante. Hay compañeros provisionales en plazas temporales que ejercen una buena labor política, una labor sindical y lógicamente una labor pedagógica. Pero el miedo a todos nos rodea. Hay que ser prudentes, pero el miedo no puede permanecer de por vida. Tenemos que atrevernos, compañeros, para poder lograr los propósitos. Porque aquí la arremetida no es solamente contra los educadores provisionales y 1278. La arremetida es contra todo el magisterio y contra todo el que piense distinto. Yo felicito al rector que tiene buena postura acá con respecto a este tema. Y lo otro, compañeros, con respecto a la duración de la permanencia, el rector me ayuda en ese punto. Yo tengo entendido que los integrantes de los gobiernos escolares no tienen límites de periodo de tiempo, como si lo tenemos en FECODE, lo tenemos en las juntas directivas sindicales. Compañeros, siempre y cuando desarrolle su buena labor, siempre y cuando sea elegido democráticamente, porque se tocó ese punto acá. ¿Cómo elegir popularmente los representantes ante los organismos de gobierno escolar? Y esa pelea tenemos que ganarnos en la institución educativa. Si usted nota que un educador, un rector, impone los representantes, porque tenemos esa desventaja, impone representantes del sector productivo y escoge ese al dueño de la tienda, a quien él le entregó la tienda ahí en el colegio, y está condicionado. Si nosotros vemos eso y nos oponemos, con seguridad que podríamos lograr entonces que se cumpla la norma con respecto
a la elección de los integrantes de los órganos de gobierno escolar. Evitar entonces que el consejo directivo sea manipulado por el rector, por el directivo docente y por cualquier persona. Porque hay veces que hay compañeros educadores que son más uribistas que Uribe y también manipulan las decisiones de los consejos directivos. No vayan a creer que todo aquí es homogéneo. Hay compañeros educadores que también van a los consejos directivos a imponer políticas en contra de los niños, en contra de los jóvenes, en contra de los maestros. Nosotros entonces tenemos que ser muy cuidadosos en eso, no tener miedo, involucrar a todos los organismos de la comunidad educativa en el trabajo por una institución mejor, más libre, democrática, igualitaria. Compañeros, yo creo que ahí están las grandes respuestas, terminando entonces con la obligación que tenemos desde el Comité Ejecutivo de FECODE a atender estas sugerencias. Orlando Rendón dice que es cierto. Orlando, sí será cierto. Bueno, entonces, compañeros, tenemos la intención desde el Comité Ejecutivo de FECODE de potenciar todas estas instancias que hoy tenemos. Muy bien, quiero agradecer al compañero Orlando Rondón por esa observación. Diego nos dice que la libertad de cátedra debe ejercerse reconociendo y desarrollando la educación por competencia, ¿verdad? O por la educación neoliberal, ¿será? No. Nosotros en eso pues tenemos también un debate. Ustedes saben cómo formar y hacia dónde formar. Siempre tener en la mente que vamos a formar, a orientar un pensamiento crítico de los estudiantes. Primero, nosotros como educadores debemos tener un pensamiento crítico. Y segundo, irradiarlo, llevarlo a los estudiantes. Hay una pregunta de Patricia que me gusta, Ana, con su venia. ¿Cómo hacer para integrar a los estudiantes y familias en el gobierno escolar desde una política democrática de formación por parte de FECODE y los sindicatos y no dejar la formación al gobierno distrital y al gobierno nacional? En eso tenemos que presentar propuestas. Y a propósito, hubo un evento muy importante que se ocupó de esta pregunta. Fue el evento de secretarios de Asuntos Pedagógicos liderado por el compañero Miguel Ángel Pardo y todo su equipo de trabajo del CEID, donde se debatió este tema y todo debe apuntar a realizar el tercer Congreso Pedagógico, el cual estamos debiendo al magisterio colombiano y a la comunidad educativa. Entonces, en ese Congreso Pedagógico se debe tocar este tema. ¿Qué hacer para llevar a las bases, al magisterio, la inquietud de cómo hacer pedagogía, cómo estructurar propuestas para lograr una mejor educación pública en Colombia? Hay muchas preguntas, pero el tiempo no alcanza y ya Gustavo me está moviendo las cejas. Gustavo Adolfo, a usted muchas gracias, a Ana María Cepeda, a los compañeros que han participado de este evento acá, muchas gracias, muy amable, al equipo de comunicaciones, a Karen, muchas gracias. Si hay otra inquietud, con mucho gusto me quedo acá, o si no, los dejo para dejarlos deliberar en este importante espacio académico. Compañero Mar, disculpen, de Santa Marta, y él pedía nuevamente. Compañero, para dar un tip, nosotros en el colegio, donde yo soy rector, quien maneja el comité electoral son los compañeros de ciencias sociales. Es una manera de democratizar. Ya con los compañeros empoderados del comité electoral se garantiza una transparencia. O sea, no tiene que ver el rector en la escogencia, sino el comité electoral formado por los compañeros de ciencias sociales, quienes manejan todo ese proceso, y así lograríamos ir quitando ese fantasma que manejan en los consejos directivos y consejos académicos. Muchas gracias. Excelente ese apunte, excelente compañero Yair, y felicitaciones, así es. Pero también debemos reconocer aquí, porque estamos entre nosotros para decirnos las cosas como son. A veces nos mata la pereza. Y entonces un rector está convocando y nadie aparece. ¿Qué le toca al rector? Porque el rector tiene la obligación de estructurar a principio de año sus órganos de gobierno escolar. Y si no aparece el educador, pues entonces ahí va. Pero muy bueno que los educadores de ciencias sociales nos apropiemos de este trabajo. Y a propósito, con la venia suya, Gustavo, quiero invitar al 7º encuentro de docentes de ciencias sociales que vamos a realizar el próximo sábado a las 9 de la mañana. Próximo sábado, 9 de la mañana, se va a transmitir por los canales institucionales. Yo les voy a poner mi número de WhatsApp allí para que por ahí pidan el enlace. Todos los docentes de ciencias sociales, los docentes de primaria, de postprimaria, pero todos ustedes que son amantes del tema, nos acompañen en el 7º encuentro. Va a hablar el doctor Enrique Daza, director de sede de trabajo, sobre un tema muy bueno que nos ubica. ¿Cuál es la situación internacional, la geopolítica mundial actual
y el impacto en Colombia. Ese tema es sabrosísimo para todos los docentes de matemáticas, educación física, religión, para todos. Gustavo Adolfo está invitado allí a ese evento el próximo sábado. Es un evento organizado por FECODE. Omar, muchas gracias, pero va a tocar que coordinemos, que ustedes lo corran un poquitico y nosotros corremos nuestro diplomado un poquitico para que podamos encontrarnos, porque así lo estamos cruzando. Pero si coordinamos es posible, ¿cierto, Ana María? Por supuesto que sí. Después dicen que FECODE no hace nada. ¿Ah? No. Pero además yo me imagino queda grabado y podemos tener acceso al link para que lo veamos en diferido, no hay problema. Muchas gracias por la invitación, Omar. Y muchas gracias por el acompañamiento y la claridad de su exposición. Nos gustaría que se quede porque aquí hay cientos de preguntas que todavía no han salido al aire y si se puede quedar hasta el final, mucho mejor. Hay dos compañeros que están levantando la mano. Quiero, Ana María, que les permitamos expresar sus inquietudes antes de entrar a hacer las conclusiones generales y a orientar las actividades de esta unidad que ya el profesor Omar las ha mencionado en su disertación. Entonces, Ana María, ¿me colabora con eso? Sí, señor. Entonces está solicitando la palabra el profe Edgar y el profe Juan Manuel. Profe Edgar, tiene su merced la palabra. Gracias, Ana María, muy amable. Pues, profe Omar, muy agradecido por esta magnífica exposición que se ha hecho en el día de hoy. Solamente es parte de la reflexión, ¿no? La ley es de 1994. Hace 10, 15 años en las instituciones educativas fomentábamos la capacitación tanto a los docentes, a los padres de familia y a los estudiantes. A mí me preocupa ampliamente cuando vamos al grado 11 a buscar a un muchacho que represente a los estudiantes en el consejo directivo y toca esa ruego. Y cuando tenemos las elecciones para personero, pues obviamente ellos hacen propuestas más de, permítame por así decirlo, de embellecimiento del colegio, de la celebración del Día del Profesor, de la celebración del Día de la Madre y demás. Pero en aspectos puntuales con respecto a la ley, a la norma, a los derechos que tienen los estudiantes, pues no se hacen porque hay desconocimiento de lo mismo. Y sucede también con los padres de familia. Es decir, no hay en los espacios creados para capacitar a los padres de familia en una asamblea de padres de familia y decirle, mire, lo que dice la ley 115 con respecto a los padres de familia es esto. Y ustedes cuando van al consejo directivo tienen las siguientes funciones. Entonces, cuando hacemos la asamblea de padres de familia y buscamos quién vaya al consejo directivo, también es a ruego. Gracias, Ana María. Gracias, profe. Tiene la palabra el profe Juan. Agradecerles que sea un minutico para que podamos formular las preguntas concretas. Profe Juan, tiene su merced. Buenos días a todos. Saludos fraternos. Mi pregunta es puntual para nuestro compañero docente administrativo, el profesor Jair Padilla. En nuestra institución, ahí le solicitamos al señor rector y al consejo directivo que nos apropiara el servicio de internet para estudiantes y profesores y de esa forma mejorar la gestión de aula de los docentes, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí hay posibilidades de tomar recursos de gratuidad para contratar ese servicio, profesor Jair, le agradezco la respuesta. Sí, compañero, buenos días. Mire, la 4791 es clara, es el decreto que regula la gratuidad educativa y establece que servicios públicos no, pero hace la excepción con el servicio de internet. Si es posible, mediante los recursos de gratuidad, pagar este servicio público. Hace esa excepción. ¿El decreto qué? Deme el decreto, profe. Disculpe. 4791, gratuidad educativa. Bueno, gracias, profe. Muy gracias, profe Juan. Profe Gina, un minutico, y profe Jorge Eliezer, un minutico. Preguntas concretas del profe Omar para que podamos ir cerrando con una intervención final. Profe Gina. Gracias. Qué pena contigo, Ana María. Mi nombre es Luis Alberto Cardoso. Es que estoy en el celular de mi sobrina. Profe Luis Alberto, voy a cambiarle el nombre de una vez. Sí, qué pena, no he podido hacer eso. Para el compañero la pregunta es muy concreta. Usted hace un momento hablaba pues, de la participación de los docentes en los consejos, pero hablo en el caso particular del colegio. Tenemos en este momento de los 165 maestros,
tenemos 117 ya maestros del 1278. Y yo inclusive en el chat lo coloqué. ¿Qué hacer si nuestros docentes que están ya saliendo de las universidades, su posición política y su situación frente a la educación es muy precaria? Es decir, la formación es mínima o no sé qué esté pasando en las universidades. Y eso ha hecho lo mismo que dijo el compañero anterior, que la participación en los consejos y en todos los organismos institucionales hay que estarle diciendo a los compañeros participen porque realmente no lo quieren hacer. La pregunta concreta es, ¿qué hacer para cambiar esta situación con los docentes que están ya ingresando a los colegios y que la posición de ellos es indiferente ante la situación del magisterio? Gracias. Gracias, profe Luis, profe Jorge Eliezer. Y Muy buenos cerraríamos días. allí. La profe Paula está levantando la manito. Bueno, digamos en aras de que hoy el tiempo ha sido un poco más, digamos, tenemos un poquito más de tiempo. Cerraríamos allí con la profe Paola. Profe Jorge. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Más que una pregunta, es un llamado a todos los que estamos aquí conectados como líderes sindicales de nuestros departamentos y municipios. Yo soy docente, en este caso ahora soy directivo docente, pero cuando era docente tenemos que tener en cuenta, compañeros, que los consejos directivos y los consejos académicos son las máximas instancias de toda institución educativa. Ese es el llamado que yo le he hecho a los compañeros y gracias a Dios me han copiado. Nosotros como líderes sindicales debemos pertenecer a estos consejos, que es donde se toman las decisiones en las instituciones educativas. Y estos consejos son cuerpos colegiados que toman decisiones, no son decisiones de los rectores o de los coordinadores. Entonces, es un llamado porque tenemos nosotros que pertenecer a ellos, porque desafortunadamente los rectores, no todos, pero la gran mayoría y la Secretaría de Educación se han amangualado para manipular a muchos docentes y a las instituciones educativas. Entonces, este sí es un llamado porque tenemos que hacer este trabajo nosotros en todas las instituciones. Gracias, compañera. Muchas gracias, profe. Y cerramos con la profe Paola, quien formuló también una pregunta en el chat, pero pues como va a tener allí la palabra, puede formularla. Profe Paola. Vale, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, pues sí, básicamente, pues pensaba como en cómo asegurar esos procesos democráticos, mejor dicho, cómo asegurar que sean transparentes en la escuela privada, ¿sí? Porque efectivamente sí, digamos que en el papel se cumple de pronto pues como con los requerimientos que establece la ley 115, sin embargo se ve mediado y se ve manipulado bastante por los intereses o del administrador o básicamente de algunos padres de familia. Entonces, digamos que hacia ahí estaba direccionada mi pregunta, ¿cómo realmente asegurar que esos procesos son transparentes, que están tomando realmente, digamos que los puntos de vista y las necesidades de la comunidad, de los estudiantes, de los maestros? Gracias, profe Paola. Gracias. Un poco como para contextualizar el porqué de la pregunta de la profe Paola, si me lo permite. El diplomado ha sido abierto para egresados de la Universidad Pedagógica Nacional y para, por supuesto, nuestras filiales. Por eso tenemos algunos compañeros que hacen parte del sector privado, como quiera que son egresados de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces es importante de pronto como contextualizar este elemento para que todos lo podamos tener un poco más claro. Profe Libardo, cerramos con su intervención rápidamente, un minuto. Muchísimas gracias, compañera. preguntar. Al doctor Omar, mil felicitaciones. No, simplemente con todo respeto, con respecto al consejo directivo y al rector, es de que leamos, a los docentes que leamos, investiguemos, y como dijo el doctor Omar, leer, dejar el miedo. Entonces, si leemos bien, nos capacitamos bien, nos cualificamos, no tenemos por qué dejarnos amilanar de nadie. Yo soy rector, he sido rector de varios colegios grandes y no he tenido problema con mis compañeros. Los hago que ellos participen. Es cuestión de lectura, de formarse bien. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos por sus valiosas intervenciones. No sé si Omar quiera
a hacer unas conclusiones generales. Sí. Lo primero, para responder aquí a algunas inquietudes nuevas sobre el personero. Eso es verdad. Y nosotros tenemos tal vez la culpa, porque al momento de elegir a estos representantes nos corresponde, no al rector, a nosotros todos unidos, rector y educadores, que yo veo aquí una gama de rectores que tienen una calidad en su forma de pensar y ver la realidad. Unirnos y darle una orientación clara sobre cuál es la finalidad de esas elecciones, porque me ha tocado eso, ver a candidatos a los consejos directivos estudiantes planteando bailes y cosas. O sea, hay un desenfoque. Pero nosotros creo que tenemos como educadores la responsabilidad y nos toca orientar el proceso sin miedo. Es que a veces nos da miedo porque creen que estamos participando en política. No. Hacer política es bueno y hay que hacerla. No nos dé miedo hacer política. Hay que saberla hacer. Después es que nosotros debemos hacer política. Por ejemplo, se vienen unas elecciones en marzo del año entrante. Qué bueno usar ese momento para no solamente los educadores de sociales, sino todos. Ubicar y poner en contexto a la comunidad de estudiantes, padres de familia. Yo he dicho que inclusive un niñito de preescolar, así como es capaz de ver y digerir una película en Netflix, también es capaz de digerir el mensaje que usted le dé. Tenemos que decirle a la comunidad educativa de qué se trata y qué va a pasar, porque ellos van a ver el día propio de las elecciones, los movimientos de los carros y las cosas, pero no saben qué es, y tenemos la obligación de nosotros decirle. Ahora también, en las elecciones de estas instancias organizativas, como lo dijo el compañero rector, está claro, ahí está la respuesta a muchas inquietudes que hoy se han planteado con respecto a la autonomía escolar, a la libertad de cátedra, a la libertad de enseñanza. Los órganos de gobierno escolar, llámese consejo directivo, consejo académico, junto con el rector, toman las decisiones. Ahora, si nosotros permitimos que el rector logre su mayoría y nombre a dedo, esa es culpa de nosotros, responsabilidad de nosotros. Pero es allí donde se toman las máximas decisiones y en eso debemos estar también muy juiciosos. Y con respecto a lo del Fondo de Servicios Educativos, sí, esa norma es clara. Hay que aprovechar también, sobre todo en tiempos de pandemia, el mismo gobierno apropió recursos para las instituciones educativas habilitar el servicio de Internet. Pero hay que decirlo, muchos rectores fueron temerosos y tienen toda la razón, porque les decían de boca, en las negociaciones planteamos ese tema. La señora viceministra les decía, es que hay una plata que no han ejecutado los rectores. Pero los rectores tenían aquí la norma donde les prohíben usar esos dineros para pagar. Y nos pedían a nosotros, yo hablaba con los rectores amigos del departamento de Antioquia, bueno, ¿y ustedes por qué no orientan que los rectores tomen la plata? La viceministra, y les mandé el audio, dice que ustedes no usan la plata, que la han enviado para la conectividad. Y ellos nos decían, sí, Omar, eso es de boca, pero lo escrito, la prohibición está acá. O sea, nos estaban hablando distintas cosas a nosotros en la mesa. Y con respecto a los compañeros del 1278, a los compañeros del 1278 y a los compañeros que egresan de la facultad y las normales, hay que hacerles una capacitación, es verdad. Pero ese tema va cruzado con la preocupación que hoy tenemos en FECODE, que es válida el llamado de atención. No hemos hecho el Congreso Pedagógico en forma. Y este tema de la calidad de la formación de los educadores, de la formación ideológica política consecuente en las facultades y en las normales, ese tema se debe tratar en un escenario pedagógico. Y lo vamos a hacer en el Congreso Pedagógico, que yo sé que no está muy lejano. Así preparemos propuestas entonces, pero muy bueno el llamado que se hace sobre qué clase de docente está saliendo de las facultades. Y tenemos ese problema. Ahí encontramos educadores planteando en el reciente paro, diciendo los educadores jóvenes, sobre todo, que FECODE no lo representaba. Pero cuando una persona dice eso es porque no tiene formación política. No la tiene. Y esa es tarea de nosotros. Y este escenario, que hoy vivimos aquí, es para eso. Gratitud a los educadores y rectores, directivos docentes que laboran en el sector privado. Esta orientación del uso de las herramientas que hoy tenemos en materia de ley para un mejor ejercicio y desempeño nuestro en el uso de las libertades democráticas, también va dirigido a los compañeros que laboran en las instituciones privadas. Eso es cierto. En los colegios privados, en las instituciones privadas, hay condiciones y allá más fuertes, porque un contrato lo pueden terminar en cualquier momento. Tienen menos estabilidad.
pero también conocemos directivos docentes de las instituciones privadas que tienen formación democrática, principios democráticos y que les gustan los debates. Aprovechemos ese espacio donde hay discusiones y debates democráticos para estructurar unos órganos de gobierno escolar bastante pertinentes. Compañeros, nuevamente la invitación para que sigan con estas orientaciones y tareas que se dan desde la escuela sindical, desde el Comité Ejecutivo de FECODE, desde las instancias correspondientes, desde el CI, la escuela sindical y todos los espacios. Les invitamos también a que estén con nosotros los que puedan en el evento que tenemos el próximo sábado, sin demeritar el evento que tiene el compañero Gustavo, próximo sábado 30 de octubre. Situación nacional y su impacto, situación internacional y su impacto en la situación nacional. Compañeros, en nombre de Omar Arango Jiménez, en nombre del Comité Ejecutivo de FECODE, mil gracias. Amigo Gustavo Adolfo, Ana María Cepeda, Karen, todo el equipo de comunicaciones, a Isabel Olaya, un abrazo fraternal. Gratitud a todos ustedes que han estado aquí tolerándonos durante estos minutos. Muchas gracias y muy amable. A usted, Omar, muchas gracias por el acompañamiento y la orientación que nos ha dado hoy. Felicitaciones por ese trabajo. Gracias. Yo quiero sintetizar la mayoría de las respuestas a las preguntas que ustedes hicieron, que se pueden sintetizar en esta consigna, compañeros. La autonomía escolar y la libertad de cátedra no se mendigan, se ejercen. Y no se mendigan porque ya están en la ley. ¿Y cómo las ejercemos, compañeros? Ya muchas de las intervenciones lo han expresado. Primero tenemos que nosotros formarnos. Tenemos que leer, especialmente la norma, leer la coyuntura política que atravesamos y apropiarnos, compañeros, de los fines generales de la educación, artículo 5 de la ley 115. En varias intervenciones hablaron de formar en política. Y uno de esos fines que está en el artículo 15 de la Ley General de Educación, el numeral 9 dice: desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. Y si eso no nos anima a que formemos en política, entonces pensemos, por ejemplo, en el 8, la creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial, con Latinoamérica y el Caribe. Qué pena, Gustavito. Pasó Ana María. Qué pena, es que recibí justo una llamada en este momento. Bueno, compañeros y compañeras. Lo último que planteo, me imagino que es lo de los ajustes a los comentarios de esta semana, ¿cierto? Sí, estoy en eso. Bueno, estoy qué pena con invitando ustedes. a que la autonomía y la libertad de cátedra no la mendigamos, sino que la ejercemos. Y para ejercerla tenemos que prepararnos y apropiarnos especialmente del artículo 5 de la Ley General de Educación, los fines generales de la educación, en donde nos invita a todos los maestros a formar conciencia crítica en nuestros estudiantes, en formarlos para que participen de la toma de decisiones que nos afectan en el país. Y eso es hacer política, compañeros. Y no podemos hacer el proselitismo. Si usted se pone a hablarle estas cosas a sus alumnos o a los padres de familia y termina indicando que vote por fulano de tal, pues ahí se puede meter en dificultades. Pero si usted orienta que el trabajo para participar de forma definitiva en la solución de muchos de los problemas que atraviesa el país, tenemos que saber elegir sin indicar a quién vamos a elegir, pero indicándole de manera general que hay que elegir a los mejores y no a los que siempre
han gobernado el país con decisiones desastrosas para las mayorías, pues no vamos a tener ninguna dificultad. Entonces la invitación, compañeros, es que apropiémonos de la ley, apropiémonos de esos fines generales de la educación y ejerzamos la autonomía y la autonomía del gobierno escolar, que esa es de la institución, y la libertad de cátedra, que como lo explicaba el compañero Omar, esa es propia de cada maestro. La libertad de cátedra es un derecho individual y tanto la autonomía como la libertad de cátedra son derechos no absolutos, sino relativos. Pues lo relativo está explícito en la ley y la autonomía, repito, la ejercemos y tenemos claridad en esos fines generales de la educación. Una tarea que yo les orientaría sería, compañeros, ojalá terminada esta sesión, revise sus programaciones y compare con el artículo 5º de la ley general y pregúntese cuánto estoy yo aportando desde mi orientación pedagógica, cuánto estoy aportando para alcanzar esos fines generales de la educación. ¿Será que sí estoy trabajando hacia ello? ¿O será que con respecto a la formación política, al espíritu crítico, a la participación ciudadana, estoy haciendo lo mismo que hemos hecho con el conocimiento aritmético, que entonces eso es para el profesor de matemática, el conocimiento de ortografía, eso es para el profesor de castellano, y entonces lo de la participación democrática es para el profesor de sociales? No, compañeros, eso es un compromiso de todos los educadores, independientemente de cuál es la modalidad o la especialidad académica que tengamos nosotros en nuestra formación académica. Y por eso la tarea que tenemos en esta semana, compañeros, ustedes van a partir del material que se les ha socializado, ustedes van a preguntarse si en su municipio o en su departamento el sindicato tiene un plan de capacitación sobre autonomía de gobierno escolar dirigido a la comunidad educativa. Y van en la plataforma, van a subir ustedes los contenidos y la metodología de una propuesta de ustedes de capacitación para el gobierno escolar, para la comunidad educativa, y formar en estas habilidades, en todas estas cosas que hemos hablado hoy, formar a nuestra comunidad educativa. Repito, no podremos formarlos si nosotros previamente no nos hemos formado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es nosotros apropiarnos de los conceptos y de los alcances legales, y luego esa formación, ese empoderamiento, llevarlo a la comunidad educativa. Yo estoy seguro, compañeros, que una comunidad educativa empoderada, plenamente informada, plenamente ilustrada sobre los alcances legales de la Ley General de Educación y la autonomía del gobierno escolar, esa comunidad defiende su currículo, no va a permitir que ingrese ni PTA, ni va a aceptar que las programaciones las gobiernen los DBA, ni nada de la política educativa del gobierno, porque tenemos que tener claro y hacerle énfasis a la comunidad que una cosa son las políticas de gobierno y otra cosa es lo que está arreglado en la ley. Las políticas del gobierno, repito, DIAE, PTA, DBA, esas son políticas del gobierno para brindarle cada vez una educación pobre para los pobres y dejándonos al margen de llegar a una educación de calidad. Y nosotros pretendemos es formar con las capacidades de que la gente sea capaz de resolver su problemática, tanto individual como colectiva, con una educación liberadora y no una educación para obedecer y seguir siendo esclavos de unas minorías en el país. Eso es el llamado, compañeros, y entonces, repito, la tarea de esta semana es revisar si existe en la filial un plan de capacitación o no, y simplemente nos dicen si existe o no. Y luego, en la plataforma, usted propone sus
contenidos y metodología para adelantar una capacitación al gobierno escolar en donde logremos responder la mayoría de las preguntas que hoy hicimos. Y Gustavito se fue, por eso creo que fue que lo interrumpí hace un rato. Creí que ya había acabado, pero no. Gustavito. Bueno, creo que se nos cortó allí. Bueno, las actividades ya se encuentran en la plataforma, los enlaces y los documentos también. Seguimos teniendo dificultades con el enlace de las calificaciones, como quiera que hemos tenido bueno, una dificultad técnica que pasa, por supuesto, por los ataques frecuentes que tenemos en la federación, en su página web y en sus espacios virtuales. Y pues la idea es que ustedes puedan ir revisando el material, ya está la actividad interactiva, como lo decía el profe Gustavito, la idea es que ustedes puedan allí plantear elementos sobre ese proyecto que nos permita dinamizar el gobierno escolar. Gustavito, de pronto si cierra la cámara, ¿le corre mejor? listo. Vale. Bien, entonces, ¿hasta dónde me escucharon? Porque esta vaina es intermitente y no sé si, Ana María, ya alcancé a precisar las dos actividades que tenemos que en esta 14 semana. Sí, señor. Bueno. Entonces, compañeros, queda abierta las inquietudes, las dudas frente a la logística y el trabajo ya propio académico, pedagógico de todo el diplomado. Tienen ustedes la palabra, compañero, y tienen inquietudes frente a la tarea de esta semana 14 o frente a las actividades que están pendientes de las semanas anteriores.